Bienvenidos un día más a Cambio de Guardia. Deberíamos repetirlo porque tu hermano ha hecho una vaguilla ahí raro. No, God! No, God, please, no! 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 Bienvenidos un día más a Cambio de Guardia. En el día de hoy vamos a hablar de la película Donnie Darko, que fue votada en nuestro canal de Instagram, Cambio de Guardia, y fue propuesta por Joaquín. Joaquín, ¿quiere hacer una especie de presentación o sinopsis de la película para luego poder empezar a comentarla? La película, como has dicho tú ya, Donnie Darko, una película del 2001 dirigida por Richard Kelly y es la película que pone en órbita a Jake Gyllenhaal. Es como su primera película con mayor repercusión. Está catalogada dentro del cine de culto porque trata temas un tanto no comerciales y un poco no comerciales, un poco más allá de lo que se hace normalmente, ¿no? Que trata sobre dos realidades paralelas que a la vez se confrontan y entran y también de viaje en el tiempo. De ahí que se considera una película de culto. También un thriller psicológico, porque al final, si la ves por primera vez, es una película que al final va a decir qué ha pasado aquí. Y no quisiera destripar el argumento en general, pero va de un chaval que se llama Donnie Darko. Este chaval tiene problemas psicológicos y toma una serie de medicación, además es sonámbulo, y todo comienza a través de un accidente de avión en el que un motor de un avión cae sobre la habitación de Donnie Darko y aunque debía haber muerto allí, no estaba por su sonambulismo. Y ahí ya entra en juego un conejo gigante llamado Frank. El cual tiene un aspecto un tanto grotesco. Y la película desarrolla la historia a través de Frank, de cómo Donnie Darko conoce esos dos mundos y los viajes temporales y los saltos en el tiempo. Y para mi gusto también aparece una serie de críticas al sistema educativo. No sé, yo creo que es una película que se debería ver, es muy interesante y para mí me parece una buena película. Vale. Yo quisiera decir que sí, efectivamente se puede considerar como una película de culto. El presupuesto no es que sea muy grande, aunque sí que es verdad que aparecen actores de Hollywood famosos, como puede ser Drew Barrymore o Patrick Swayze o Swayze, o como se pronuncie ese apellido. Y también Maggie Gyllenhaal, que es la hermana de Jake Gyllenhaal y también se estaba haciendo un nombre ya en esa época, hermana mayor. Sí, y efectivamente es un thriller psicológico. Yo creo que siguiendo un poco la línea de los 90, aunque es una película del 2001, podría estar inserta perfectamente en los años 90 con películas como puede ser 12 monos, El show de Truman, thrillers psicológicos que Perfect Blue incluso comentamos, sospechosos habituales, Matrix,
Todas estas películas juegan con la realidad y con saber si lo que está pasando es real, no es real, si es uno u otro el que ha cometido el crimen o lo que sea de cada película. Entonces yo creo que sigue la línea de esta serie de películas y se queda a mitad de lo que estamos viviendo hoy, que es pues Black Mirror, Shutter Island, Origen, todas estas películas posteriores siguen un poco la línea de esta Darren Aronofsky, por ejemplo, todo está Nolan incluso. El thriller psicológico desde entonces ha tenido un filón importante tanto en el cine como en la serie. Y bien, a partir de ahora yo creo que ya podemos hacer spoilers, podemos explicar detenidamente qué quiere decir la película. Así que quien quiera parar el vídeo, ver la película y volver hacia el vídeo para saber qué pasa realmente o qué opinamos sobre lo que pasa realmente, que lo haga porque va a haber spoilers. Antes de meternos con ello, me gustaría saber la opinión de Enrique. Sí, es un film que vi hace ya bastantes años, sí, es un film bastante conocido dentro del mundillo de cine. Cualquier persona que se introduce en el cine, cualquier neófito va a empezar siempre viendo esta serie de películas y forma parte de ese conjunto de películas que, como tú has dicho, te dejan con la sensación, como tú has dicho, Joaquín, te dejan con la sensación al final de la película de decir, ¿qué coño he visto? ¿Qué coño he visto? Porque no me he enterado de nada, no me estoy enterando de nada, pero aún así te atrapan. Tienen un tono muy, muy oscuro, se podría decir, incluso el tono de la película es oscuro. A mí el tono me parece muy similar más que a las películas que has dicho, a Mulholland Drive de David Lynch. Un tono bebe muchísimo de las películas de David Lynch, sobre todo si se me permite decir de Mulholland Drive, no porque es de esa época, probablemente beba de Terciopelo Azul. Y sí que es verdad que es una película que nada más que por el tono, aunque tiene tono también te huele ya a pasta y a película de Antena 3 por la tarde algunas veces, pero otras veces tiene un tono que dice, sí, vale, es una película de Antena 3 por la tarde, pero tiene algo, me está enganchando, porque no es predecible, que rompe con eso, y al romper con eso ya te engancha desde un primer momento, porque aparentemente la escena, independientemente, cada una de ellas no tiene chicha ninguna, no tiene sustancia. Pero sin embargo, con el montaje cobra una complejidad, cobra una densidad sígnica, por así decirlo, que lleva o que llega más allá de cualquier cosa inteligible una vez que se ha visto. Sí que es verdad que juega con eso, con mundos paralelos, con viajes en el tiempo, puede viajar para decidir... bueno, al final se supone que es que él decide volver a su habitación una vez siendo consciente de que el motor va a caer en su propia habitación para salvar el mundo paralelo en el que la novia... él yendo a su propia habitación, la novia va a vivir. O sea que también tiene tono de historieta de amor. O sea que Sí, es una película bastante compleja. Habla también de la sociedad que se ve muchísimo más acentuada hoy en día y en las películas de hoy en día, de la sociedad del estrés, de la sociedad de las pastillas, de la sociedad de que los niños están teniendo ansiedad, están teniendo depresión, y que los padres, esa ruptura generacional también, los padres no son conscientes de eso nuevo que está ocurriendo en esta sociedad. Entonces, es una película con varios matices que están muy, muy interesantes. No diría que es una obra maestra, pero sí una película muy buena. Sí, efectivamente, muchas veces en el día a día nos podemos encontrar gente que diga la famosa frase en el cine de a mí me gustan las películas de las que me hacen pensar.
cualquier Son película. lo más snob del mundo, ¿no? Bueno, depende de cómo Repite. interpretes snob, pero bueno, para mí es todo lo contrario. Pero que entonces quizás se refieran a los thrillers psicológicos en los que tienes que darle vueltas, pues entonces esta sería su película. Pero tiene más cosas. Además, como dirección está muy bien tratado. ¿Por qué? Y paso a detenerme en escenas particulares de la película. Digamos que la película empieza, o la trama, o el contenido de la película empieza cuando se produce el accidente, cae el motor del avión en su habitación y él se salva. A continuación, ellos se van a un hotel, y eso es un minutillo, y justo empieza un matiz en la dirección que nos está señalando que ya estamos en un mundo diferente. Es decir, justo cuando empieza, cuando van al instituto por primera vez, la cámara está invertida. Se pone como de lado cuando bajan del autobús. En la presentación de los personajes de ese mundo paralelo, la cámara aparece por momentos a cámara rápida, luego a cámara lenta, mediante una canción. Es decir, nos está presentando a los personajes y al mundo en el que se va a desenvolver la historia de una manera diferente a como lo ha hecho antes, y por eso nos está indicando que estamos en una realidad alternativa. Y entonces esa presentación me parece muy acertada para el contenido luego de la historia. También a lo largo de la película va jugando con eso, con el sonido también. Entonces, yo creo que la dirección, sin grandes alardes, tampoco es que sea un continuo, sino que tiene detalles y matices que nos hacen ver que estamos en una realidad diferente. Y para mí eso tiene más mérito que la historia en sí, porque la historia en sí, una vez que se comprende, tampoco es que sea nada del otro mundo. De hecho, se podría evitar. Es decir, hay una realidad alternativa y es Frank el que salva en un primer momento a Donnie Darko llamándolo, y por eso se salva. Porque Frank en un sueño, cuando está sonámbulo, lo llama, por eso no le cae el avión. Pero es que luego Frank es el que quiere que muera Donnie Darko. No, Pues pero a ver. Perdona que te interrumpa un Sí, segundo. no te preocupes. La cuestión es que Frank, como Donnie Darko tiene, no lo hemos explicado, pero Donnie Darko tiene problemas de ansiedad, estrés, tal y cual, que le genera sonambulismo. Este chaval, durante este proceso, el previo, o sea, durante lo que podríamos decir la presentación, nos indica que no se está tomando las pastillas. Sí. Entonces está teniendo recaídas fuertes. El caso es que Frank, a propósito y para generar un vínculo entre él y Donnie Darko, para que después Donnie Darko confíe en él, lo llama y lo saca de su habitación. Es decir, Frank sabe ya previamente que Donnie Darko esa noche iba a ir sonámbulo al campo de golf, como va después y como previamente ellos antes. Entonces lo que hace es como salvarle la vida para que después Donnie Darko sepa que se puede fiar de él y así terminar matándolo. Es decir, presentándole a la novia, a la que es después la novia, generando una serie de movimientos
para que el desenlace sea el principio y todo esté como debía estar. Sí, Pero es el propio Donnie Darko el que decide conscientemente volver a su habitación y ¿no? Sí, porque Sí, ya sabe pero todo lo que implica su historia. efectivamente, A través de haber visto a la vieja loca y todo eso. pero conscientemente influido por Frank, porque Frank es el que le va guiando a romper la cañería, a ir a un sitio, a ir al otro, a comportarse a incendiar la casa. Es decir, él lo decide, claro, lo decide él, pero como guiado por lo que ha hecho Frank, porque Frank lo quiere guiar para que tenga una relación sentimental con la, no sé el nombre de la muchacha, Gretchen creo que se llama o algo así. Y Llamémoslo muchacha. con la muchacha con la que tiene, de la que se enamora, entonces él lo guía para que se enamore y así luego al forjar su muerte, porque también recordemos que es Frank el que mata a ella atropellándola, Donnie Darko decida volver a la cama, pero es lo que digo yo, si Frank es el que lo saca de la cama y Frank luego es el que quiere meterlo, el que luego quiere que se meta otra vez en la cama, pues no lo saques de la cama desde un primer momento. Eso es el punto de partida que digo que como dice la película, eso es un Deus ex machina en todas reglas. Es decir, me invento una triquiñuela para que la historia tenga contenido. Pero lo que llamaría Hitchcock el MacGuffin, ¿no? Sí, pero bueno, en este sentido es desde el inicio, que no es algo que suceda al final. Pero lo hace desde el principio como para que la historia tenga sentido y se pueda desarrollar. Que luego, como historia y como película, me parece buena en ese sentido porque te mantiene enganchado, digamos, quieres saber lo que está pasando, quieres conocer la historia, el desarrollo del personaje. Entonces, ¿pero qué digo? Que desde un punto de vista lógico no tiene mucho sentido, pero bueno, tampoco estamos aquí para analizarlo desde un punto de vista lógico, porque si analizáramos las películas desde un punto de vista lógico, muchas no tendría sentido y sin embargo hay obras de arte que no tienen sentido desde un punto de vista lógico y valga la redundancia, son obras de arte. Entonces, no sé qué queréis decir más de algunas escenas que os hayan llamado mucho la atención, que hay una mítica que es de Frank, Donnie Darko y la novia en el cine. Esa es una fotografía mítica del cine. No sé si la queréis comentar. Sí, la novia duerme, Frank y Donnie Darko están despiertos y ahí, ahora que lo mencionas, me ha hecho caer en la cuenta, ¿no? Me ha hecho como unir una especie de puntos y decir, pudiera ser que ese tipo de historia o ese tipo de imágenes que usa el director te genera lo que tú has comentado antes, lo de que no sabes en qué mundo está, porque realmente la novia está durmiendo y están viendo una peli y Donnie Darko y Frank están juntos. Entonces no sabes si están en una realidad o en la realidad presente, o sea, en la realidad paralela o en la actual. El caso es que Donnie Darko, después de lo del cine, o sea, en mitad de la película se va y le prende fuego a la casa del adoctrinador. Y luego vuelve y la novia sigue durmiendo. O esa muchacha duerme muy profundamente o no sé lo que pasa, ¿sabes? Sí, es un poco alargada. Es como, Le da tiempo joder, a... ¿cuánto tiempo hasta se ha quedado dormida? Ha visto 3 películas, no me jodas. Sí, En estaba ese sola en el tramo. cine también. Es decir, Sola en el cine, pero es una imagen, es una fotografía mítica, sí es cierto.
Sí, sí. Y pensad que esta película, lo que me llama mucho la atención de esta película es que se grabó en 28 días y que no se planeó, como habéis dicho, no se planeó para ser una película lanzada al cine. Se planteó un poco más como telefilm. Sí, es que tiene Aunque el luego se tonito. lanzó al cine y ganó una serie de premios y tal, y se convirtió en una película de culto. Pero la peli es de bajo presupuesto. Sí, sí. No sé si me explico, ¿sabes? Que es como... Sí, 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 sí. Y para mí, esta película es digna de ver porque tiene múltiples referencias, tiene múltiples, ya digo, aparte de la historia, que la historia es potente y se puede disfrutar hoy día, y no tiene que envidiarle nada a ningún capítulo de Black Mirror o cualquier película de Aronofsky o cualquier thriller psicológico que se esté sacando hoy día. Pero aparte del contenido de la historia, ya digo, tiene múltiples matices. Por ejemplo, a mí me recuerda mucho, tiene matices que me recuerdan al Graduado, con esos personajes como, como los profesores y tan anquilosados en su personaje de profesor y luego resulta que es un pederasta. No sé, el caso es que eso es un tema que trata la película que no me gustaría dejar pasar por alto, que es la crítica que esta película hace a la sociedad, de como el adoctrinamiento, como el que se sale del rebaño está loco, no lleva razón, y la gente lo aparta de sí, porque Donnie Darko creo que hay una parte en la película en la que dice que está solo y que no tiene motivos por los que morir o motivos por los que vivir, ¿no? Y entonces el adoctrinamiento, cuando la mujer le impone que tiene que decidir entre si está bien o está mal, y luego en contraposición a la maestra que lo rige ahí a muerte por el sendero del Señor, por así decirlo, luego en contraposición está la otra profesora que es como la que le hace pensar a todo. Y eso hay que machacarlo, a ese personaje hay que machacarlo, hay que echarlo del colegio, incluso hacen una reunión de Lampa para comentar un libro. Es como que entra también en juego incluso la censura y ¿sabes? Es como un reflejo, a veces pienso que es como un reflejo de la sociedad, que el que intenta hacer pensar a los demás lo machacan para que todos pensemos igual, es decir, todos sea como una sociedad comunista, por así decirlo, ¿no? En la cual todos tenemos la misma idea, todos vamos en la misma dirección. Sí, y aparte de una sociedad también muy simplista, de dos categorías, como dice el propio Donnie Darko, de la línea del amor y la línea del miedo. Y si no sigue esa falacia del falso Sí, sí, dilema, sí. ¿no? De o la línea del amor o la línea del miedo. Y todo se categoriza en esas dos líneas, en esas dos, en esos dos componentes de la línea. Pues no, la realidad es mucho más compleja que eso. Pero es verdad que hoy día hay gente que incluso yo pienso muchas veces en el coaching, como eso, como vas a tener éxito si tú te lo propones porque deja atrás, tú confía en ti mismo, no sé qué. Entonces me recuerda mucho a eso de es decir, la sociedad es mucho más compleja que confiar en ti mismo y lograr el objetivo que te propongas. Estaba metido en una depresión y al año siguiente cruzaba la meta de un Ironman. Al final Y a mí, y el profesor, el coach espiritual, porque nunca mejor dicho, el tío este que presenta el libro del camino del miedo y todas esas polladas varias, es lo que a mí me trae a pensar en lo políticamente correcto actual. Es decir, extrapolar a lo políticamente correcto actual. Es como todo el mundo, de puertas para afuera, es muy políticamente correcto. Todos hablamos, hablamos como incluyendo todos los géneros, todas las cosas como súper... Hay que andar con piel de plomo porque si no te tachan de fascista, te tachan de machista, te tachan de no sé qué tal,
pero luego de puertas para adentro la realidad es totalmente diferente. He traído unos burritos o unos frijoles verdes o unos rollitos de primavera que me encantan. Son judías verdes. ¿Qué? Son judías verdes. Eso no procede ahora. No me parece correcto llamarlas judías, me parece ofensivo. Y el que era el señor de la paz y el amor, de repente un pederasta. ¿Sabes? Esa Efectivamente, hipocresía que hay tiene también en la sociedad. que tiene una mazmorra de pornografía. que el Es que va dando impresionante. lecciones y charlas a los chavales. Y efectivamente, eso pasa mucho. El más moralista, luego el que tiene más cosas que esconder. O sea El que El sí. más Antonio moralista es Baños, el que más esconde. el Antonio Baños de turno, ¿no? ¿Qué- Ese es el de Explícate un las poco más. cup. Sugar one cup. Bueno, A lo el mejor, ejemplo. ¿sabes? A lo mejor lo que deberíamos pretender es que no nos denunciaran también, ¿sabes? Disculpo de ti ante nada, vamos, ¿qué coño me voy a disculpar? ¿De qué? Ciro, pero cálmate. Discúlpate tú, Ciro, discúlpate tú Ciro, ante Kim Domenech, ¿me entiendes? Discúlpate tú y ante el resto de compañeros. ¿Qué coño me voy a disculpar Ciro, yo por contigo? favor. ¿Qué te van a denunciar? No. Bueno, que Libertad de opinión. que la película Y libertad de pensamiento. es una película que, si yo por recomendar películas también, siempre en mi sección propia de recomendar películas similares o que tengan influencia, pues ya he dicho que Mulholland Drive para mí sería la versión mejorada de esta. Una versión donde el director ya sí tiene un estilo propio y donde lo lleva al máximo exponente. Y sería para mí el thriller psicológico de lo que va de siglo, vaya. Y luego, sí, destacar un poco eso, la sociedad que se grime, sobre todo en las primeras escenas también, cuando, por ejemplo, están en la mesa, esa es la primera escena, hablando entre ella y la hermana. Y entonces están hablando y empiezan a soltar insultos solo. Y luego la madre va al cuarto de Donnie Darko e intenta preguntarle que tiene que seguir tomando pastillas, etcétera. Y le dice, se va, se enfada y le dice puta, tal. Y luego llega y le dice, me acaba de llamar puta. Un poco la ruptura entre generaciones, que eso también se desarrolla desde un principio y cómo cada uno de los miembros familiares están cada vez más independientes, que eso lo estamos viendo hoy en día, donde ya la televisión como algo comunal, hace 20 años ya se está rompiendo literalmente en añicos, donde cada persona pasa a tener su espacio propio, su consumo propio, tiene un móvil y desde ahí consume lo que él quiere, no hay espacios comunales, sino que todo se está diversificando y eso se empieza a ver en esta película, donde ya no existe una sustancia ontológica, por así decirlo, donde sí, una sustancia ontológica en el sentido de que ¿quién es Donnie Darko? ¿Qué Donnie Darko? ¿Qué Donnie Darko? La única sustancia ontológica de esa película es el motor del avión. ¿No? Porque el resto... Hombre, si hay dos realidades... Es solo un truco. El resto es solo un truco. Un truco del director, que es lo que he dicho ya al principio. Ya está, pero Donnie Darko, ¿qué Donnie Darko? Porque hay 3 o 4 realidades paralelas. Sí, bueno, No, pero realmente en la película se reflejan dos. Bueno, pero habría, sí, pero eso digo que como metarealidad o como meta esencia sería lo único que se puede salvar de la película, el motor. Porque está presente en todas las realidades. es el punto de unión. Es el punto de inflexión. Es donde salta, donde empezaría ya, por así decirlo, como el segundo acto de la película. Sí. Es el punto de inflexión, ahí es el momento decisivo. Efectivamente. Sin el motor no habría película. Sí, totalmente de acuerdo. Para mí el... Donde
cada personaje aparece como es real, no es real. Sería aquello que llamaría Gianni Vattimo ontología débil, es decir, tiene parte de presencia, pero no llega a ser una sustancia entera, no te la llegas a creer dentro de la película. Dices, esto puede ser, sí, pero es que en la siguiente escena me puede decir que puedo pensar que no. Entonces no te lo llegas a tomar en serio. O si te lo tomas en serio, al final de la película dices, no tiene sentido lo que estoy viviendo. Sí, puedo estar parcialmente de un gesto acuerdo. del director, un gesto del director que también me gustó fue como a través del espejo se enfrenta una realidad con la otra. Como que Donnie Darko se mira al espejo y ve a Frank. Sí, sí, sí. Como las puertas a las dos realidades, como que es una realidad y la otra son reflejas. Sí. Sí, una acción en una realidad tiene sus consecuencias en la otra. Pues claro, porque en la realidad en la cual Frank, que es la realidad presente, que no debería haber sido así, la cuestión es que la Donnie Darko tenía que morir. Sí, porque si no el mundo colapsa. Exactamente, porque es que como era lo que decía, que al final... un boot del juego. Es como un boot del juego, que como siga más de 28 días y tal, el juego se rompe. Pues otra película similar a esta podría ser también las posibles vidas de Mr. Nobody. Sí, que en también esa nos juega línea. con esas realidades. Abre los ojos. Juega un poco. También está en esta línea. Películas de la misma época, todas estas. De la misma época, exacto. Son películas epocales. Es decir, que tienen. Que se hacen mucho en una época determinada. Sociológicamente habrá quien haya estudiado eso. Y eso, las posibles vidas de Mr. Nobody habla de mundos paralelos, pero como posibilidad, no como realidad, si se quiere decir, sino como posibilidad. Entonces está interesante también, me parece mucho más floja, Y y así como también como hablamos de viajes en el tiempo, que el viaje en el tiempo es el que hace Frank, que vuelve porque ella tiene el disparo en el ojo que le pega a Donnie Darko con la realidad antes. Como ese lío él vuelve atrás en el tiempo. Y tendríamos que recordar también, si vamos a hablar de películas del tiempo, en el tiempo, pues Regreso al Futuro. Sí, Regreso al Futuro, que de hecho se menciona en la película. Exacto, que cualquier acción que hace en Regreso al Futuro modifica el pasado, incluso se va borrando el personaje y tal. Pues las acciones que pasan tras el salto en el tiempo de Frank van modificando lo que debería haber sido. Claro, porque lo que debería haber sido es que el motor, única no, bueno, sí. Que hubiese matado a Frank. Una realidad. A Donnie Darko. Una realidad tiene que matar tiene que impactar en la habitación de Donnie Darko. Entonces. Y matarlo. Y matarlo, efectivamente. Evidentemente, si te cae un motor de avión en tu habitación, yo creo que acabas muriendo. Salvo que no esté, loco. Que es como empieza la película. Que claro, que ahí es como se gana que es lo que he dicho antes. Es como que Donnie Darko lo dice después. Gracias a él estoy vivo, porque me sacó de la cama. Entonces le debe todo y le hace caso en todo lo que le diga como si fuera su dios. Es decir, Frank es como el dios de Donnie Darko. Hace lo que le diga. Si le dice que queme la casa, la quema. El Salvador. Es como se va haciendo su confianza y tal, hasta que al final él entiende que para que ya luego viene lo del sacrificio y tal, como que su vida ahora sí que antes no tenía sentido, ahora tiene un sentido, que es que su vida tiene que acabar para que el universo no pete. Sí, sí, pero efectivamente Frank es su salvador, su dios, Deus ex machina, además que se dice en la última escena, cuando van a la casa de la abuela muerte
y se enfrentan ahí con dos que tiene el cuchillo y está a punto de matarlo y de repente aparece el coche, ¿no? Dice Deus ex machina, El Salvador. Es decir, está diciendo, y además es Frank el que aparece, por tanto se está diciendo exactamente que Frank es su salvador o su Dios y que de alguna forma es el que está moviendo los hilos para que la realidad vuelva a la que debe ser. Al sitio. Es que justo iba, no sé, porque justo a los 28 días, que es lo que le dice, a los 28 días se acabará el mundo y tal, justo cuando llega a ese punto, él como que lo entiende todo, porque habla con la vieja muerte y tal, y se ve que empieza, en la última imagen, se ve como que empieza a colapsar y ya se va Donnie a su habitación, se tumba en la cama y sonríe aliviado. Es como una de las escenas finales, que sonríe él aliviado porque sabe que su vida sí que ha tenido un sentido ahora y que a través de él va a vivir la que ha sido su amor en ese periodo y que no va a colapsar el universo. O sea, porque el caso es que colapsa el universo. Se sacrifica un poco por la humanidad y por también por Le llaman Donnie Cristo. Donnie Jesus Darko. Jesus Darko. También me gustaría mencionar, ya por mencionar películas también, a ver, si nos gusta el universo, múltiples universos, viaja en el tiempo, es obligatorio, aunque no vaya en la línea de thriller psicológico, pero es obligatorio mencionar 2001, Odisea en el espacio. Bueno, Interestelar también, pero ya si nos remontamos antes, incluso 2001, Odisea en el espacio. 2001, que es precisamente el año en el que de la película, ¿no? También, también. ¿Casualidad? No, yo creo que tiene muchísimas influencias de 2001, 100% seguro, vaya. Sí. Bueno, también es verdad que 2001 ha influenciado a medio mundo. Pero, o sea. pero me refiero que se hagan explícitas o implícitas. Pero es que yo veo muchos directores, por eso es lo que estaba comentando antes de matices. Para mí está presente Spielberg. Cuando van en la bici, aunque esta es más oscura, más terror, ¿no? Pero Más hay Lynch, Tiene unas tonalidades más frías. Hay muchos elementos de Spielberg. El tío encima del coche viendo la tormenta y todo eso, pues parece encuentros en la tercera fase. O cuando van en la bici parece ET. Es que tiene muchas cosas. De hecho, incluso puedes recordar, no he visto esta serie, pero he visto escenas, ¿no? Pero Stranger Things, incluso te puedes recordar algunas cosas de Stranger Things. ¿Por qué? Porque también tiene influencia de Spielberg, Donnie Darko. También menciona Madre, de Darren Aronofsky, ¿no? Pues un thriller psicológico, un poco llevado más al extremo, ¿no? Pero que te puede gustar. Lo que pasa es que no entiendo no entiendo a mucha gente que dice, me gustan estas películas que me hacen pensar que todo cambia al final, que no sabe lo que está pasando, pero sin embargo, Madre, porque ya se va un poco más del límite a lo que están acostumbrados ya, vaya mierda de película, cuando para mí es uno de los mejores thrillers psicológicos de los últimos años. Otra película también similar sería, por ejemplo, Perdida, de David Fincher. Una película también así con... Y bueno, tonos de que no sabes qué va a pasar hasta el final. Me gustaría hacer mención obligatoria y explícita, pero no explícita porque la quiera hacer yo explícita, sino porque aparece en la película, a Watership Down o La colina del Watership, creo que es la traducción que orejas largas, creo que también es la traducción que se hizo al español, que es la película que sale proyectada de los conejos, esa película del 78 de animación, una película digna de ver, una animación británica, y se disfruta aunque no es animación para niños, ¿eh? Ya estoy avisando, es un poco dura la película. En esa película, en Donnie Darko también se habla de rebelión en la granja, ¿puede ser? No, en algún momento.
Yo no... Sí, en el colegio. En el colegio, pues no vi esa referencia. Puede ser. Puede ser porque hay Cuando esté como uno de los libros censurados o algo así. Puede ser, hay múltiples Pero referencias. no me hagáis mucho caso porque no. Pero que hay múltiples referencias. De hecho, en la primera escena, la madre de Donnie Darko está leyendo un libro de Stephen King. O sea que... Sí. un libro no, It. Particularmente. Concretamente, vale, eso me ha hecho cuando está leyendo It y tal, y de repente aparece un personaje también disfrazado así grotesco como es Frank. Es como También, los dos hilos conductores tiene... son personajes disfrazados, ¿no? Efectivamente, sí. Por eso digo que es una película que es digna de ver por eso, porque tiene múltiples matices. Si te fijas, también tiene, aunque no, ya digo, aunque no sea unos alardes de director, pero tiene matices interesantes, como lo que he dicho de la cámara al principio doblada, cambiada de plano, cuando bajan del autobús, el uso de las sin canciones, a mí desmerecer al director. efectivamente Sí. sí, O sea, sin o sea, desmerecer. este director tampoco es que no ha tenido una carrera llena de No, éxito. no, su mejor película es esta y creo Su que mejor tiene, película pegó el pelotazo con Donnie Darko y creo que tiene 3 o 4, pero por eso, y poco porque yo más. creo que se dieron todas las circunstancias para que pasara algo así y quizás lo que ha intentado hacer después pues ya no es tan epocal como hemos dicho, ya no iba a confluir en todo lo que confluye esta Y película. bueno, fuera de lo epocal, ¿no tiene también, y ya por hacer un poco de endogamia de nuestro canal, ¿no tiene también un poco de tintes de la última ola? Sí, también como muy apocalíptica. Sí, mundos paralelos también. Sí, Todo lo que pasa en un mundo afecta al otro mundo, no lo sé. sí, lo que pasa es que no es lo mismo la sociedad del 88 de Estados Unidos, hay del colegio, que es más del Club de los Poetas Muertos, si Sí, nos sí, queremos sí. ir a Sí, Peter sí, Weir, sí. que el concepto antropológico que le da Peter Weir A la última ola. a la última ola. Pero sí que es verdad que si lo llamamos a mundos alternativos y a mundos paralelos que diga y que haya una persona No, de y yo lo conexión, digo también por el tono de película. para mí el tono de Sí, una película, tonalidad. aunque es oscura, pero son conceptos diferentes y no sé, este me parece más thriller psicológico que el otro no me parece un thriller psicológico, aunque hay matices psicológicos Sí, pero me refiero a una película tibia, una película tranquila, quitando las últimas escenas que tú dices de atropellar el coche y que le da un poco de ritmo, pero una película tranquila, de colores oscuros, sobre todo, quitando las partes, sí tiene ciertos contrastes con las escenas del colegio a lo mejor, pero predomina lo que es las escenas nocturnas también, con colores oscuros, y eso en la última ola se ve. Y en David Lynch, ya digo, Mulholland Drive, Terciopelo Azul, cualquier película de David Lynch, lo vamos a ver, es una seña de identidad. a mí me Entonces, recuerda mucho más a David Lynch, que puede ser La Última Ola. La Última Ola es totalmente, para mí, es totalmente diferente, es una película más lenta. El uso de la música es totalmente diferente. sí. La grabación es diferente también. Los medios incluso son diferentes. Los actores son diferentes, porque no es lo mismo coger uno de una tribu que a Drew Barrymore. Evidentemente no tiene nada que ver. Entonces, aunque haya una cierta conexión, pero para mí está mucho más cercana Tiene similitudes. al show de Truman, si queremos decir Sí, algo de Peter Weir. película de serie B americana, es lo que se podría decir. Y no solo de serie B, que también, pero que abordan los temas de la identidad, de la realidad, que fueron también dominio de la época de los 90. Como hemos dicho al principio, 12 monos, Abre los ojos con Amenábar, aunque esa es española, ¿no? Pero, ¿qué más podemos tener? Matrix, Matrix, ya lo del hemos comentado. 97.
pues eso, Mulholland Drive del 2000, no sé, infinidad de películas, vaya. Sí, sí. Y luego sí que es verdad que para mí el thriller psicológico ya está muy, muy trillado. Es decir, la gente ya intenta, como Nolan ha triunfado, como Aronofsky ha podido tener películas así influyentes, Black Eso es lo que Mirror. le alegan a Nolan y por eso la gente quizás haya sido medio fracaso Tenet, ¿no? Yo no la he visto, pero por lo que dicen es que eso, que está ya, que lo quiere llevar al límite y que ya a lo Quiere mejor hacer ese ya filón está agotado. un fanservice que a lo mejor ya los fans están pidiendo otra cosa. Es que es un género que es como que tiene que darse un giro muy radical para inventar algo nuevo ya. Sí, porque ya estás acostumbrado a que te sorprendan, entre comillas, y al final ya dices, bueno, pues me he quedado sin saber lo que pasa, pero bueno, es que a lo que iba. O sea, al final no te está sorprendiendo. Entonces yo creo que se está perdiendo un poco el nivel con los thrillers psicológicos y yo No, creo no que es el nivel, yo diría que es como pasó a lo mejor con el cine negro en su época. Primero que cambia la época y luego que el espectador se va acostumbrando y cada vez más exigente. No se pueden comparar, por ejemplo, las series de hoy en día, como lo llamo yo, la densidad sísmica que hay en cada escena con las series de los años 70-80. Es que no tiene nada que ver, pero es el propio espectador el que cada vez se vuelve más exigente en un formato y cada vez se va acostumbrando, se va habituando a ese lenguaje y lo exige, exige su sofisticación, cada vez más exigente, y por eso a lo mejor van cambiando los géneros también, va cambiando la sociedad, no sé, un devenir que yo lo veo natural, vaya. Y podemos ir concluyendo. Yo creo que hemos destacado también los hitos o los momentos o los elementos, si se quiere, más destacados de la película. También su contexto histórico-artístico. Y decir que es una película que, como he dicho yo al principio, que si eres neófito, si estás viendo este canal y eres neófito en el cine y quieras un poco ir profundizando en eso, en el lenguaje cinematográfico, en la semiótica, pues siempre se va a recomendar este tipo de películas. A lo mejor hay películas más filosóficas, por ejemplo, como ya hemos comentado en este canal, Fresas Salvajes. Son películas de una entidad filosófica o una entidad quizás más compleja, pero para adentrarte a la hora de ver películas y de analizar películas semióticamente o dentro del lenguaje cinematográfico, esta es un buen ejemplo que viene bien y además tampoco es no es una película que haga referencias explícitas que no te vas a enterar, como por ejemplo El odio, que sí hace referencias explícitas a muchos directores y eso aquí la hace como homenaje o sí, como homenajes influencia. propios, pero Un no, guiño. pero nada explícito, sino todo muy sedimentado dentro de la mente del director, que lo deja, que todas esas referencias las asume y las deja fluir. Mientras que El odio, por ejemplo, estoy hablando con directores dos directores que a lo mejor en las películas se ve una referencia a muchas películas cinematográficas. Pues entonces El odio las deja ir apareciendo una a una, pero de forma explícita. Esta no, esta es un batiburrillo, un tono general, donde están sedimentadas todas de golpe. Y El odio se analizará. El odio se analizará seguro. Eso seguro. Además. Pero bueno, que eso, que hemos destacado eso. Primera película, un exordio importante para Jake Gyllenhaal, que además se llevó todo su éxito como actor en esta ópera prima y puso su lugar dentro del mapa de actores de Hollywood y bueno, como ya lo hizo en su momento DiCaprio, por ejemplo, de muy joven,
como tantos otros actores, pues yo no tengo nada más que añadir. Simplemente A mí me gustaría simplemente hacer una reflexión última, que es lo que me ha pasado con esta película. Yo esta película me la tomé un poco como lo que te recomiendas de adolescente y no has llegado a ver y ya no eres adolescente y te da un poco de pereza. A mí me recuerda esta película, no sé por qué, pero bueno, lo comento. Me recuerda un poco la película a El Lobo Estepario. El Lobo Estepario me pasó que al libro, ¿no? Al libro, sí, al libro de Hermann Hesse. No Hermann Terch. El Lobo Estepario me pasó que pues, es un libro que no sé por qué te acaban recomendando cuando tienes 16, 17 años, 18, y es un libro pues, que lo asocia a la adolescencia. Pues esta película también lo asocia a la adolescencia, pero muy bien explicado por tu parte, Enrique, porque quizás es una de las películas que mejor te inicia en el cine. Entonces, con 14 años no vas a ver películas, o si ves películas, a lo mejor no puedes ver todas de todos los públicos y entonces no te quieres adentrar, no eres lo suficiente maduro, pero cuando ya tienes 16, 17, 18 años, que ya vas desarrollándote como persona, pues decides introducirte en el cine. Quien lo haga, quien no, pues no lo habrá visto. Entonces, por eso se recomienda tanto, porque es una película que es verdad que no te va a dejar indiferente, es una película que siempre va a decir, pues puedo pensar qué ha pasado. Incluso tiene matices, como hemos dicho, cinematográficos, la dirección está bien, el juego de la música. Una película que en el futuro te va a hacer crítico con otra serie de películas y te va a hacer como subir un pedestal en el que diga, vale, esta película, este nivel ya me lo he pasado, ahora quiero algo diferente y te va a abrir una película que a su vez te va a abrir diferentes puertas, porque evidentemente si tienes 15 años, 20 o 25 y estás empezando a ver películas ahora mismo, no vas a empezar con Avaricia de Eric von Stroheim, una película muda de 5 horas, evidentemente no. Pues empiezas con esta película que se sale un poco de cualquier película estándar, pero que a su vez no te va a romper todos los esquemas mentales que ya tienes preconcebidos. Efectivamente. Y que indefectiblemente tienes que ir modulando esa costumbre para ir ampliando el rango y lo que hemos dicho más veces en este programa, vaya. Y poco a poco ir modulando el cerebro para que se esté acostumbrado a ver todo tipo de cine. Y todo tipo de cine quiere decir todo tipo de lenguaje. Todo el tipo de lenguaje, es como en el arte. Tienes que ir modulando y tienes que ir adentrándote en ese mundillo para ir entendiendo cualquier lenguaje pictórico. Por ejemplo, en la arquitectura. Y yo qué sé. Podemos concluirlo aquí porque yo creo que ha quedado un análisis bastante... Joaquín. Yo así como último dato, reitero lo que habéis dicho ya, es una película que para empezar está de puta madre mucho mejor que Fresas Salvajes, porque Fresas Salvajes si no has empezado por esto o no has ido dando unos pequeños pasos te va a perder cosas. Pensaba que decías que era mejor que Fresas Salvajes en general. Y digo yo, lo mismo ya te has venido arriba, ¿no? Me refiero a que te vas a perder cosas en la forma en la que en Fresas Salvajes se tratan las imágenes. Estamos hablando de... Mucho mejor para iniciarse, como ha dicho mi hermano, ¿no te refieres? Exactamente. Mucho mejor para iniciarse, para entrar. Y es como vienes de una serie de películas sin desmerecer, pero como por ejemplo Fast and Furious, cosas como Transformers o Transporter, sí. Como cosas muy definidas, muy de acción, que tal, y de repente Spiderman, te apetece dar un saltito más y dices, vale, y de repente te das cuenta cómo a través del cine el director puede jugar con tu mente y los guionistas te pueden generar angustia, ansiedad, ¿sabes? No solamente esos picos de adrenalina o esos picos de romanticismo empalagoso. Y de repente entras dentro de géneros distintos y vas viendo que por extrapolar con la música no todo es
reggaetón o pop o rock, sabes que dentro hay 1000 tipos de estilos y a través de este tipo de pasos que se van dando vas encontrando nuevos estilos y ves que casi son infinitos porque cada director tiene el suyo. Efectivamente, y para seguir un poco con lo que dices y para ir cerrando, sí que es verdad que te ayuda un poco y dices, aparte del subidón de adrenalina, como has dicho, dices, me hace pensar que aunque como hemos dicho desde un punto de vista desde un punto de vista lógico, no tiene sentido, porque en realidad es una triquiñuela que hace el director para contar una historia y jugar con tu mente, pero te hace pensar que es un paso intermedio para lo que para mí es el cine, que es pensarte a ti mismo. Es decir, conocerte a ti mismo a través del cine y cómo diversas películas me pueden plasmar cosas que pueda conocer de mí mismo o que me puedan aportar cosas en mi desarrollo personal. Entonces, el paso intermedio entre pensarte y no pensar en absoluto es pensar algo, aunque sea reflexionar acerca de la película, reflexionar acerca de qué está pasando. Aunque no vaya a un nivel mayor de está jugando con la cámara de una forma diferente, la iluminación es tal, el montaje es cual, aunque no haga eso, pero ya por lo menos le estás dando vuelta al contenido de la historia y ya te inicia en lo que es el cine, que es contenido y forma. Aunque no vaya no tanto a la es- forma, el contenido ya por lo menos te detiene en el contenido, que es un paso. Que es un paso. Claro, no es la introspección que te puede generar Berman en Fresa Salvaje, Efectivamente, que que eso es ya una es de esas otra cosa. películas que realmente te puedes ver reflejado y puedes incluso aplicar a tu vida y verla, ¿no? Pero sí que te hace darle vuelta al coco de los espacios temporales, de tal y de cual, y de que y que unas personas podrían llegar a tomárselo como, coño, es que pudiera pasar que haya dos realidades paralelas, ¿sabes? Nadie me puede demostrar lo contrario. Sí, sí, no, y juega, menciona a Hawking y todo este tipo de teorías Los científicas. agujeros de gusano y todo eso. Efectivamente, o sea que está muy bien también tratado ese tema. Y yo Bueno, creo pues que con esto, pasamos a la película de la semana que viene, ¿no? sí, le tocaba Sí. elegir a Carlos Álvaro, que por razones personales no ha podido aparecer en la grabación. Y él ha elegido, nos ha manifestado que elijamos la película Toro Salvaje. O sea que en los próximos días, en las próximas semanas, haremos un análisis bien preparado, porque queremos hacer un análisis bien preparado para películas que lo merezcan, de Toro Salvaje. Así que muchas gracias por todo y hasta la próxima. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, si creéis creéis que es digno un comentario o un like, pues lo podéis hacer. Y si queréis seguir viendo vídeos de nuestro canal, ya sabéis, os suscribís, os parto la cara. Chao, 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 chao. Venga, hasta luego. Hasta luego.